Hola, como debes saber, la historia de Colombia en el último siglo ha estado marcada por la violencia producto de los conflictos políticos y socioeconómicos entre el Estado y diversos grupos armados. Hoy analizaremos el paramilitarismo, un fenómeno contrainsurgente que ha generado gran polémica desde sus inicios. Para comenzar, es necesario que tengas presentes los antecedentes que conllevaron a la formación de estos grupos armados. Entre 1946 y 1953 se dio la persecución política por parte del gobierno del Partido Conservador a la oposición, que incluyó el asesinato del candidato liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Este hecho dio origen a una revuelta popular conocida como el Bogotazo y a un largo periodo de violencia liberal conservadora que dejó un saldo trágico de cerca de 300.000 muertos. A partir de allí comenzaron a surgir guerrillas liberales. Luego de un periodo de dictadura militar de 4 años, producto de un golpe de Estado apoyado por los conservadores, los partidos liberal y conservador pactaron el llamado Frente Nacional, un acuerdo político que les permitió alternarse en el poder durante 16 años, dejando al margen a otras fuerzas políticas. En este contexto surgieron grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en 1964, como forma de autodefensa frente a la persecución desatada contra las formas de organización campesina lideradas entonces por el Partido Comunista. La Unión Camilista, Ejército de Liberación Nacional, UCELN, en 1965, y el Ejército Popular de Liberación, EPL, en 1968. Ante el surgimiento de dichas guerrillas, el Estado colombiano acogió la estrategia norteamericana llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, dentro de la cual se plantean mecanismos para la eliminación del enemigo interno, representado en la existencia del comunismo, la subversión o insurgencia. Así, se recomienda por parte de asesores militares norteamericanos la conformación de organizaciones de tipo antiterrorista y para la lucha anticomunista. Con ese propósito se dictó el Decreto 3398 de 1965, convertido posteriormente en legislación permanente a través de la Ley 48 de 1968. En este se legalizó la organización de la defensa nacional, la defensa civil y la promoción en la organización de las autodefensas. Bajo esta norma, miembros de la fuerza pública entrenaron, dotaron de armamento y adoctrinaron habitantes en zonas de conflicto, con la finalidad de involucrar de manera directa a la población dentro de la confrontación. Es así que se consolida el paramilitarismo en Colombia, pudiéndose definir como el accionar de ciertos grupos armados ilegales de extrema derecha que se autodenominan como autodefensa y combaten contra los grupos guerrilleros de extrema izquierda. En la década de 1980, durante el mandato del presidente Belisario Betancur Cuartas, los militares, la derecha y los narcotraficantes consideraron que el Estado había otorgado ventajas inadmisibles a las organizaciones subversivas, por lo que para la defensa del país crearon y o financiaron grupos paramilitares como estrategia contrainsurgente, estando entre ellos Muerte a Secuestradores, MAS y el Escuadrón de la Muerte. Entre 1996 y 1997, dichas organizaciones paramilitares se aglutinaron en torno a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, comandadas por Carlos Castaño Gil. Se declararon como un grupo contrainsurgente que combatía a las guerrillas de las FARC, ELN y EPL, y eran patrocinados por grupos de ganaderos, terratenientes y principalmente narcotraficantes de las regiones en las que operaban, que eran hostigados o amenazados por dichas guerrillas. Emplearon la persecución sistemática, el hostigamiento, la tortura, la desaparición, las masacres y el asesinato selectivo, como por ejemplo el genocidio del partido político Unión Patriótica UP. Dentro de esta guerra entre la democracia y el comunismo, no se tuvo como blanco a los grupos insurgentes, sino a la población civil, concebida como la base social y política del enemigo. Los militares colombianos dejaron en manos de los paramilitares la eliminación de los ciudadanos de izquierda, que eran supuestamente guerrilleros de civil. En las administraciones posteriores a la Betancur Cuartas hubo un crecimiento exponencial del paramilitarismo. Durante la gestión de Virgilio Barco Vargas fueron identificadas cerca de 200 organizaciones paramilitares y, en 1988, el gobierno declaró ilegales a las autodefensas y estableció la conformación de estas como conducta punible.
El presidente Ernesto Samper Pizano impulsó las asociaciones comunitarias de vigilancia rural, conocidas como Convivir, como una forma de regularizar el paramilitarismo. Estas contribuían con labores de inteligencia para las Fuerzas Armadas. Las Convivir tuvieron su principal epicentro en el departamento de Antioquia, donde ejercía como gobernador Álvaro Uribe Vélez. Luego, el gobierno de Andrés Pastrana incluyó la lucha contra los grupos paramilitares como parte de su plan estratégico, ordenó el desmonte total de las Convivir e incluyó el combate a los grupos de autodefensa como tema de las negociaciones con las FARC, iniciadas en 1999. Ante esto, los paramilitares incrementaron las masacres y los sabotajes al proceso de paz con dicha guerrilla. Tras el fracaso de las anteriores negociaciones de paz, fue elegido como presidente Álvaro Uribe Vélez, quien orientó su programa de gobierno a la lucha contra la guerrilla y al diálogo de paz con los paramilitares. Se inició la desmovilización y desarme de 34 bloques de las AUC, con la firma del Acuerdo de Santa Fe de Ralito el 15 de julio de 2003. Este proceso comenzó oficialmente el 25 de noviembre de 2003 en Medellín, con la desmovilización del bloque Cacique Nutibara, y terminó el 15 de agosto de 2006 con el bloque Elmer Cárdenas. En 38 actos se desmovilizaron 31.671 de los integrantes de los grupos paramilitares. En julio de 2003, el líder paramilitar Carlos Castaño anunció su desmovilización, pero antes de ello ordenaron su muerte. Asimismo, otro jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, dejó las armas y fue extraditado a Estados Unidos en el 2008. No obstante, algunos líderes de las AUC y varios grupos paramilitares locales no se acogieron al acuerdo de la desmovilización, volvieron a tomar las armas y crearon otros grupos criminales como las Águilas Negras, que siguieron gestionando el tráfico de drogas, extorsionando, amenazando y ejecutando a opositores políticos. Adicionalmente, el gobierno de Uribe implementó en el 2005 un marco legal denominado Ley de Justicia y Paz, que para impulsar la desmovilización ofreció en la práctica a los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia la opción de acceder a penas reducidas y programas de reinserción y reintegración social si entregaban sus armas y confesaban sus crímenes. En junio de 2005, Vicente Castaño, quien fuera líder de las AUC, aseguró que los grupos paramilitares tenían más del 35% de amigos en el Congreso. Esta afirmación marcó el inicio de un escándalo conocido como parapolítica, en el que se develaron los vínculos de políticos y los grupos de autodefensa. Con la información de los testimonios de desmovilizados dentro de la Ley de Justicia y Paz, la revelación del Pacto de Ralito, las declaraciones del ex jefe del Departamento de Inteligencia del DAS, Rafael García, sobre el apoyo de la entidad a los paramilitares y los hallazgos encontrados en el computador del jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, se descubrió que alcaldes, gobernadores, concejales y diputados tenían relaciones de apoyo, padrinazgo y financiación con los grupos paramilitares. Según las investigaciones, varios dirigentes políticos y algunos funcionarios del Estado, en su inmensa mayoría de la coalición del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se beneficiaron de esta alianza por medio de la intimidación y la acción armada de los grupos paramilitares contra la población civil, que favoreció que alcanzaran sus cargos. El escándalo conllevó la detención de varios congresistas y otros políticos en ejercicio y dio lugar a la pérdida de legitimidad del Congreso, protestas ciudadanas y la polarización de la opinión pública. Desde agosto del 2008, la Corte Penal Internacional ha estudiado los procesos judiciales dentro del escándalo. Espero que esta breve explicación te haya permitido entender mejor la historia y la dinámica sociopolítica del país.